que sea necesario para poder ir desarrollando esta temática que de seguro va a ser de gran interés para padres, para madres que tienen la responsabilidad de delante de Dios y de la sociedad criar hijos conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren hijos conforme al corazón del Señor? Amén. Yo creo que es el anhelo de todo padre y madre el poder hacerlo de esa forma. Para ello le invito, por favor, quiero empezar este desarrollo del tema, tomando como base Efesios, la carta a los Efesios, capítulo número 6. Efesios, capítulo número 6, allá en el versículo número 4, capítulo número 6, versículo número 4. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice nuestro Dios, Efesios capítulo 6, verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y aquí vamos a concentrar, sino criadlos en disciplina y amonestación, dice aquí, del Señor. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración, así que inclinemos nuestro rostro y dispongámonos para poder aprender de lo que Dios tenga para cada uno de su pueblo. Padre amado, gracias en este momento, mi Dios, estoy en tus manos. Permítenos, oh Padre Celestial, a través de la lectura de tu palabra, Señor, el poder orientar esta enseñanza, oh Padre, a la, diríamos, situación de cada hogar, de cada familia. Señor, quisiera en esta preciosa noche poder con tu ayuda llegar, oh Dios amado, hasta lo más profundo del núcleo familiar. Padre, usa mi vida, usa, Padre amado, mi Rey, este tiempo. Permítele a cada hermano, a cada hermana que se encuentre en este momento acá, oh Dios, Padre, para que pueda tener toda la disposición de querer ser enseñado por parte de ti. Señor amado, en tus manos, pues, oh Dios, Padre, estamos, y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda, Señor amado, hacer cosas imposibles, posibles en la vida de cada uno de nuestros queridos hermanos. Padre, por otro lado, bendice a nuestros hijos, Padre, que han subido para poder ser enseñados, y a su vez acelera los pasos de tu pueblo, oh Dios, que ha dispuesto en su corazón venir a estos tiempos para poder, Señor amado, recibir de ti el consejo que tengas, Padre, ya preparado para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mi amado, es importante para poder desarrollar este tema, tener de pronto parámetros generales, a fin de, en función de esos parámetros, poder ir desarrollando el tema. Y lo primero que hay que establecer, mi amado, es cómo se ha venido de una u otra forma desarrollando su hogar. Todos los hogares, mi amado, se podría decir que son diferentes el uno del otro, similares en muchas cosas, pero diferentes. Un hogar, mi amado, obviamente debería de ser conformado por orden natural, por un papá, por una mamá, es decir, por un marido, una esposa, también obviamente por hijos. Y esto sería el estándar propiamente de lo que se denomina la familia. Sin embargo, la realidad por la cual estamos rodeados, esto hace variar, y de ahí que un hogar es muy diferente de otro. Muchos de los presentes dirán, bueno, en mi caso, dirá alguien, en mi caso mi papá está conmigo, hablando del abuelo. En otros casos dirán, ay, tengo un sobrino viviendo conmigo. En otro caso dirán, estoy yo viviendo en la casa de mis padres y aquí nos estamos criando todos como pollitos. Entonces, las situaciones pueden ser muy variables. Sin embargo, mi amado, cada quien se ha podido adaptar a esa realidad y en función de eso ha tratado o está tratando de desarrollarse como familia.
Claro, si yo voy al, digamos así, al molde divino, al molde de la palabra de Dios, ¿sí? La cosa obviamente se expone con mucha claridad y transparencia cuando se dice, mi amado, de cómo yo debo de desarrollarme como familia. Y bíblicamente, mi amado, es ordenanza de Dios que tanto el hombre como la mujer pueda separarse de quienes le dieron la vida terrenalmente hablando, y que ellos, abriéndose paso, si puedan gestar su propio hogar sin la necesidad de depender de fulano o de sutano, indistintamente si esos pueden ser tus tíos, tus sobrinos, tu padre, bueno, indistintamente de quien esté viviendo contigo. Yo entenderé, mi amado, que cada realidad se ha ajustado a la forma en la que tú vives. ¿Verdad que es así? No me estoy equivocando, creo, con los ejemplos que estoy dando, ¿verdad? Así también, mi amado, como se espera que una base familiar esté conformada por mamá, papá e hijos, también entiendo que por situaciones ajenas a muchas cosas de un buen hogar, si a veces un varón se queda solo con sus hijos, o también a la inversa, la esposa se queda prácticamente dando la cara sola ella con sus hijos, en cuyo caso la carga se hace doblemente pesada, pero no por eso, mi amado, se podría decir que no se puede desarrollar el plan de Dios para ti como parte de una familia. Amado, ¿qué decir de aquellos que por alguna extraña razón, pero muy conocida y muy común, es que ni siquiera los padres estén criando hijos, sino que aquí estemos rodeados de pronto de personas que son ellos, hablando de abuelos o de parientes, criando a hijos de otros? ¿Sí? Miren qué tan, diríamos, que la gama, ¿no?, de la situación, qué tan abierta podría llegar a ser. ¿Sí? Amado, posiblemente la madre sale a trabajar y dice, ahí se los dejo. Y esa persona que receta a los muchachos, mi amado, verá a ver ahora, si se metió en esto, cómo poder lidiar con esto así, con estos muchachos. Mi amado, no sé cuál sea su realidad. Yo solo desde aquí lo que hago es plasmar, obviamente, las diferentes formas de verse justamente ahora en estos tiempos, cómo se desarrollan los hogares o los matrimonios. Hace unos 40, 50, 60, 80 años atrás, se veía este tipo de casos de manera muy esporádica, de manera muy aislada, porque antiguamente, mi amado, los hogares tenían una base más sólida a la hora de desarrollarse como hogar y como matrimonio. Pero eso, al pasar de los años, no sé si darle o echarle la culpa al sistema, a la tecnología o a la modernidad, con lo que todo esto implica. No sé si de pronto por el asunto de la liberación femenina o cosas como esta, o por de pronto, mi amado, insisto, por la sociedad tan cambiante en la que vivimos, se ha ido como que dándole un importismo a lo que bíblicamente es o debería de ser algo muy importante, lo que es, mi amado, el desarrollo del rol de cada quien dentro de una familia. No sé si de pronto se desplazó el rol de madre para ser ahora proveedora o a la inversa. O si se desplazó el rol de padre para ser simplemente, como digo yo, pero bromeando a veces en casa, para ser el macho alfa del hogar, y se desvinculó totalmente de la crianza de sus hijos. No lo sé, mi hermano. Cada quien experimenta lo que experimenta. Pero, sin embargo, así vivamos en un mundo tan cambiante y en una forma de llevar un hogar tan diversa, eso, mi amado, bíblicamente debería de ser, sujeto a Cristo, para no perder sobre todo la rienda de la crianza de los hijos. No voy a topar la diversidad de hogares que puedan haber. Sin embargo, trataré de topar las más comunes, ¿sí? Como para poder
orientar el consejo de Dios a la realidad más común y de esa forma tratar, mi amado, de aplicar los principios de Dios para ir encaminando en la crianza de nuestros hijos algo que a la verdad en la sociedad actual se ha hecho insubsistente, que es inculcarles a ellos el temor a Dios. Primer punto, mi amado, dentro de este pasaje bíblico, sí, primer punto es ver qué dice Dios respecto de los nuestros, hablando de la familia. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, quisiera empezar por lo que menciona el Señor. Sí, Efesios 6 estuvimos viendo como primera, primera cita bíblica. Sí, en Efesios 6, verso número 4, lo leeré del versículo de la mitad hacia el final para concentrarme propiamente en esto. Dice, criadlos, hablando de cómo se deberían de criar a los hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿qué entendemos? Siempre los consejos van a ayudar. ¿Qué entendemos por criar? ¿Qué entendemos? ¿Qué se nos viene a la mente o qué se nos pone en el corazón cuando alguien le dice, y miren, voy a ir a situaciones reales y muy comunes, cuando usted escucha de alguien decir, ese muchacho está mal criado? ¿Qué entiende usted ahí? ¿Ah? Usted lo asocia con muchos sinónimos. Mal educado. Está mal educado. Va por ahí, porque es una palabra, de hecho son dos palabras, pero que cuando se las trata de mencionar, como que se sonaran como que si fuesen una sola, pero es una palabra compuesta, de hecho, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de malcriar o solito dejando criar, ¿qué entendemos por el término? Apunte, por favor, porque yo creo que desde allí sí tendremos una buena base de partida para poder desarrollar. Ahora, esto es algo de asombrar, porque por allí, mi amado, muchos tienen de esta palabrita un mal concepto. Y dice, criar, producir algo de la nada. Punto final. Concepto de criar. Criar, no crear. Criar, producir algo de la nada. Y esto, mi amado, se orienta, ojo con esto, mi amado, desde el estado de la misma concepción de la vida. ¿Sí? Este término, mi amado, se lo podría en su máxima expresión entendérselo aún desde la misma gestación de la vida. Mira, mi amado, cuando el concepto revela su contenido, mi amado, créeme que deja a más de uno con la boca abierta. Criar es producir algo de donde no hubo nada. Y es de esa misma forma de apreciarse en que vienen los hijos. En una unión conyugal, mi amado, obviamente, luego de una relación sexual, si hay la disposición, la planificación de traer una vida a este hogar o a este mundo, mi amado, de la nada se produce luego, ¿qué cosa? Un ser. Que luego, obviamente, en su desarrollo, desde acá, desde el vientre de la madre, en su desarrollo, mi amado, usted ya adquiere una responsabilidad compartida. Mi amado, cuando hablamos de los hijos, estamos hablando, mi amado hermano, de una responsabilidad que la asume tanto la madre como el padre de esa criatura. Una madre no es responsable al 100% de la crianza de su hijo. Eso es una responsabilidad de un 50 y 50%. Yo le dije de manera inicial que voy a ir tratando los tópicos más comunes de cómo están formados actualmente nuestros hogares.
Mi amado, yo podría entender que ha habido mucha falencia en la crianza de los hijos, posiblemente por la forma en la que esos padres fueron criados en su debido momento. ¿Sí? De ahí que no es tan de pronto loco escuchar o no es tan ajeno oír cuando alguien dice, pero hermano, a mí me criaron así. ¿Verdad? Yo le pregunto, voy a señalar, según, digo la pregunta y lo señalo para ver si me da una respuesta. Según usted, ¿fue bien o mal criado? Ojo, no le digo mal educado, me quiero limitar al aspecto propio de la crianza. ¿Sí? Entienda bien lo que quiero decir para que me dé una buena respuesta. Según usted, ¿cómo lo criaron? ¿Bien o lo criaron mal? Según su concepto, según su apreciación. Ya, y tiro ahí si ya la ruleta. Brian. Allá con todo lo que hasta la fecha, ¿usted considera que bien? ¿Por qué? Bueno, es que después del término que usted dio, estamos hablando de oraciones. Porque usted cree que tiene lo más básico. ¿Y usted cree que eso básico que tiene le podría ayudar a futuro, cuando usted tenga familia, a ayudar a criar también a sus hijos que Dios le dé, a sus media docena de hijos que Dios le dé? Considero que en parte sí. En parte sí. Ya. Media docena, perfecto. No, hijo. Hablar de ruleta. Hermano Jesús, según su criterio, ¿sí? ¿Usted piensa que fue criado bien o fue criado mal? Según su concepto. Perfecto, empecemos por ahí. No lo criaron sus padres, lo criaron sus abuelos. Perfecto. Le supieron criar. Y hipotéticamente hablando, ¿sí? En un escenario posible, y si sus padres lo hubiesen criado tal cual como son ahora, ¿usted está con vida de sus padres? Ya todos están muertos. Bueno, hipotéticamente, ¿sí? En un posible imaginario, si sus padres lo hubieran criado, ¿qué pensaría usted? No sería lo mismo. Usted fuera un hombre diferente de pronto. ¿Sí? Pero en todo caso, agradece que sus abuelos lo hayan criado. Perfecto, me encanta. Miren, ya usted está escuchando formas, ¿sí?, en las que un hogar puede llegar a darse. ¿Sí me explico, verdad? Hermana María Carranza, la ruleta pongo para allá ahorita. Eso es lo bueno de saberse los nombres de los hermanos. Así mismo, con sinceridad, según usted, ¿fue criada bien o fue criada mal? Hay gente que dice, hermano, yo fui criado a la patada. ¿Sí? Pero, ¿cómo fue criada? Según usted. ¿Quiénes la criaron? ¿Sus padres? ¿Papá y mamá? No hubo ningún problema. Perfecto. Diríamos que si le pongo del 0 al 10, ¿cuánto le daría a sus padres por la crianza? 10, me parece bien. Déjenme dar vueltas al imaginario. No me vea, pastor, no me vea, no me vea. Hermano Gustavo, díganos, la misma pregunta, ¿cómo usted aprecia a él? Bueno, gracias a Dios, mi padre se criaron bien. Le criaron bien. Sí. Digamos, a su propio también deseo se iba autoeducando. Ya, pero se autoeducaron usted mismo porque había falta de crianza, o lo hizo como algo, un apoyo adicional. Perfecto. Por lo menos el poder ver eso malo y desecharlo, y bueno, y aceptarlo, vino como principio de la crianza. Perfecto. Listo, me parece muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Hermano María Fernanda, ¿qué hizo? Influye mucho. A mí me crió bien mi mamá. ¿Solo la mamá? Ella conoció a Cristo de los 5 años y ella se basó siempre en la palabra, cuando ella le había enseñado, o sea, siempre fue una buena correcta. Pero también
listo. Bueno, estoy tomando simplemente referencias para poder, sí, no solo amenizar esta enseñanza, sino para también poder, diríamos, apoyar mucho de lo que la Biblia sí va a tener que decirnos en esta noche, sí, o en las noches que sean necesarias, para poder, mi amado, tratar de rescatar a través de lo que Dios nos da lo mejor para poder desarrollar a nuestros hijos en el temor de nuestro Dios. Ahora, producir algo de la nada, mi amado, parece imposible, porque eso es criar. Producir algo de la nada. De hecho, bíblicamente, en las versiones más antiguas de la Biblia, y quiero rescatar aquí la versión, y si gusta apúntele, la puede buscar, y si se la compra, me la presta. La Biblia del oso. Sí, ahí le doy el tema. Sí, la Biblia del oso, le doy el título de esta Biblia. Es la Biblia más antigua respecto de la traducción del idioma latino al español. De hecho, mi amado, se la reconocerá. Mira, a la Reina Valera del 60, que es la mayoría que cargamos nosotros aquí, le dicen que es la Biblia denominada la abuela. ¿Sí? Pero la Biblia del oso, mi amado, yo la consideraría como la tatarabuela de la Biblia. Es una de las Biblias más antiguas, ojo, del idioma español. ¿Sí? Esta Biblia del oso, mi amado, dice en el primer versículo del Génesis que Dios en el principio crió los cielos y la tierra. ¿Sí? Así tal cual, como lo oye. Y Dios en el principio crió, no creó, crió los cielos y la tierra. Eso implica que así como Dios, ya pasándolo por el concepto, produjo algo de la nada. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque, amado hermano, ocupar el rol de un padre y de una madre frente a un ser que aparece de la nada, claro, tomando en consideración la concepción, llamado a los dos, papá y mamá, nos toca, ojo, trabajar en ese nuevo ser, en algo que él no tiene. Ese nuevo ser, no tiene, viene con el disco, ¿sí? Digamos así, de fábrica, viene totalmente blanco. Ese nuevo ser viene con el disco en blanco. A usted le toca grabar en ese disco. Cosa curiosa, y mire que me voy a ir hasta de manera algo técnica y pedagógica, que al niño, sí, al bebé que está en el vientre, se lo puede comenzar a formar desde la pancita de la mamá. Mira, con tristeza lo digo, con mucha tristeza, hay niños que nacen con adicciones a las drogas. Pero ¿cómo es posible? Si todavía ni siquiera sale al mundo. Pero, oh sorpresa, lo que la madre consume en su periodo de gestación, automáticamente el niño que viene a su vez, viene de cero, al usted consumir algo, el niño lo absorbe. Porque el niño viene, por decirlo así, ya yéndome al área automotriz, el niño viene 0 kilómetros. Usted lo hace rodar. Y lo que usted, amado, permite o no, desde que el niño ya está acá, engendrado, mi amado, automáticamente él comenzará a absorber. Todo. Le doy estos datos no solamente porque usted me está escuchando, sino porque también sé que como se graban las enseñanzas y se suben, mi amado, a las redes sociales, si ellos, a alguien que de pronto me escucha dirá, hermano, yo todavía no tengo hijos. ¿Y cómo podría yo, si acaso pienso tener familia, cómo poder enmendar los errores que mis padres hicieron conmigo en la crianza? Hay muchos de nosotros que ya hubiesen querido, como dijo mi hermana en parte, ya hubiesen querido haber nacido en un hogar cristiano.
¿verdad? Porque las realidades del hogar son muy variables. Hay personas que nacen o niños que nacen en un hogar donde el papá es cristiano y la mamá no lo es, o viceversa. O posiblemente ninguno de los dos conocen de Cristo, en cuyo caso los riesgos suelen ser mayores. Sin embargo, mi amado, si usted ha tenido la dicha de entregarle su vida a Jesús y ya está como está su hogar, porque hay mucha gente que conoce, hoy mismo puede recibir a alguien, a Jesús, y lo puede recibir y luego de que lo ha recibido, sí, pensar y decir, ¿y ahora qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con este muchacho de 15 años? ¿Qué hago con esta muchachita de 7 años? ¿Qué hago ahora con este adolescente de 14? ¿O qué podría yo hacer en Dios para que este muchacho o muchacha de 17 años que parece cabra desenfrenada en monte, cómo hago para controlarla? Insisto, las temáticas que vamos a desarrollar acá, mi amado, van a tratar de abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles. Y vamos, mi amado, con la ayuda de Dios, porque solo Él nos va a poder ayudar a poder darle la orientación que nosotros mismos en su debido momento no le hemos podido inculcar. Ahora, yo sí quiero dar a conocer en este desarrollar del tema como tal, cómo criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Es que no todo lo que apliquemos va a brindar sus resultados al 100%. Mire que se lo digo de entrada. No todo lo que apliquemos va a rendir su fruto al 100%. Pero, si yo tengo a alguien torcido en casa y aplico lo que Dios me dice, si yo veo un cambio de un 30%, yo me quedo con bien servido. Si hay un cambio del 50%, yo me quedo agradecidísimo de Dios. ¿Por qué? Porque debo de entender que de pronto mi labor ahora con Él, llamado, pudo haber llegado demasiado tarde. El resto que yo no pueda hacer con mis hijos, agradeceré levantando mis manos a Dios para que sea Él quien trate con el resto del porcentaje. Quiero ser muy realista en esto. ¿Por qué, mi amado? Porque no es lo mismo criar algo desde cero que venir con algo que ya está criado y empezar o tratar de decir voy a comenzar de cero. No, ya no se puede comenzar de cero. Si usted quiere enderezar de pronto un hijo de 20 años en casa, que ya chupa, se le va 4 días de la casa, dice, hermano, ¿cómo hago? Las realidades de cómo poder criar o orientar a nuestros hijos, mi amado, dependerán mucho, claro que sí, cuando aplicamos el consejo de Dios, sobre todo de manera anticipada. Pero también entiendo que muchos de nosotros venimos a Cristo ya con malformaciones familiares, donde los hijos que ahora en Dios los queremos encaminar se van a resistir. Ellos van a ser, llamados, quienes le dirán, yo no voy y tú no me vas a obligar. ¿Se ha escuchado esas voces de muchachos, de adolescentes? A mí no me vas a obligar. Peor aún, cuando hay un mal, diríamos, rol de funciones en casa respecto de un padre y de una madre, donde el muchacho al decir esto, sale el padre y le dice, no lo obligues. Peor aún todavía. Y usted viene frustrada posiblemente, sí, por no haber traído consigo ¿a quién? A su muchacho, a su adolescente. Esta es la realidad en la que vivimos. Para bien o para mal, mi amado, sí,
Los hijos ya están. Y usted, para bien, ya conoce al Señor. Creo que por eso ha venido. Porque quiere Dios comenzar a hacer, sí, algo distinto para poder ganar a su familia, a sus hijos, para que ellos, amados, obtengan de Dios no solo salvación, sino un cambio también de vida. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo poder enmendar de pronto? Porque, ojo, yo soy consciente, amado, que un padre y una madre sin Cristo se presta para malformar a sus hijos. Uno mismo se presta. Si no, mire las redes sociales, las actuales. Padres que empujan a sus hijos a presentarse para el mundo. La pregunta es, ¿quién le compra un celular a un hijo? ¿Quién paga el internet en casa? ¿Quién le compra la ropa a los hijos? ¿Quién le da el dinero para que se vayan a los conciertos? Ellos. Somos nosotros mismos los que abrimos todas las posibilidades para que ellos aparentemente disfruten de esas libertades que nosotros les damos. Claro, una vez que vienen o adquieren las mañas, ahí cuando ya le están metiendo la pata, usted, mi amado, quiere en ese momento hacerles notar de que se han equivocado, mi amado, y la equivocación es compartir en ese sentido. Yo mismo le pagué el internet, yo mismo le di el celular, yo mismo le di el permiso, yo mismo le compré esa ropa tan pequeña y luego dice, ¿quién te manoseó? ¿Quién te violó? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? ¿Sí me explico, verdad? Amado hermano, criar algo de la nada, producir algo de la nada es criar. Ahora bien, la Biblia me da como pauta central de despegue. La Biblia me dice en Efesios 6, verso 4, que yo debo de considerar a la hora de la crianza, a la hora de la crianza, yo debo de contemplar estos dos principios bíblicos para mis hijos, no para los hijos ajenos, para los míos. Primer parámetro. Disciplina. Me encanta, mi amado, porque así como el término que se ha podido ya dar a conocer, ¿qué entiende usted por el término disciplina? Un maestro en colegio me decía, ese muchacho no está disciplinado. De pronto el concepto lo sabe y lo entiende muy bien el maestro, pero el muchacho ni sabe de lo que le está hablando. Apunte. Ya sabe usted que los días sábados tiene que traer cuaderno, pluma, o bloc de notas ahí en el celular para poder considerar sobre todo este tipo de información que es muy válida. Disciplina. Ojo con esto. Voy al concepto secular y luego lo voy a fortalecer obviamente con la palabra, ¿no? Porque una cosa es el concepto que tengamos de algo secularmente hablando y otra muy distinta a lo que Dios podría tenerlo como concepto personal. ¿Sí? Y quiero hacer una amalgama aquí de estas cosas. Disciplina, capacidad del carácter. Capacidad del carácter para controlar los impulsos, en especial los que apartan de una meta ardua o inclinan un disfrute o goce inmediato. Eso es de acuerdo al concepto secular. Lo voy a repetir. Disciplina, capacidad del carácter para controlar los impulsos, en especial los que apartan de una meta ardua o inclinan a un disfrute o goce inmediato. De acuerdo, ojo con esto es el concepto secular, el concepto que nos daría, diríamos, un diccionario.
Sí. ¿Qué nos dice Dios respecto de lo que se podría entender como disciplina? Ahora, si yo voy a la Biblia, mi amado hermano, yo debo de entender que para poder ver la demanda de Dios, lo que se refiere a lo que es la disciplina, ¿sí?, dentro del concepto como tal, yo quisiera, por favor, ante todo, que vayamos a un texto bíblico, ¿sí?, porque yo creo que ahí es donde vamos a poder ver con mayor amplitud lo que Dios nos dice. ¿Sí? El concepto de Dios es muy amplio, muy amplio. Dice Proverbios capítulo 15, venga conmigo. Proverbios, carta a los Proverbios. ¿Sí? ¿Lo encontramos? Capítulo número 15. Miren que les voy a dar, ¿sí?, una razón bíblica muy grande. Verso 32, ¿sí?, en adelante dice el Señor: el que tiene en poco, ojo, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Y ojo, aquí me va a decir, de acuerdo a la óptica de Dios, ¿qué es la disciplina? Según la óptica de Dios. Mas el que escucha, y aquí la disciplina se abre en dos, mas el que escucha la corrección, ¿sí?, ¿qué dice que tiene? Tiene entendimiento. Vamos a ir desarrollando esto. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir el verso. ¿Sí? Proverbios 15, verso 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Es decir, es como que si no le importara su propia vida. Y luego dirá, luego argumentará como parte de ese concepto. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahora, vamos a explicar esto de una manera muy práctica, sobre todo respecto de la aplicación para nuestros hijos. Dios nos está diciendo en este pasaje, mi amado, ante todo, que según la óptica de Dios, la disciplina tiene como razón fundamental, llamado el poder tener la capacidad de escuchar, ojo, escuchar corrección. Y por ahí empecemos. Escuchar corrección. Aquí no dice castigar. Cuando yo te digo a ti, corrige a tu hijo, ¿tú qué haces inmediatamente? Aquí a veces vienen, de repente vienen madres a ver a sus hijos. No, y posiblemente a veces coincide de que esos muchachos han hecho algo negativo. ¿Qué sé yo? Aquí, mi amado, abrimos las puertas de la iglesia con un corazón dispuesto. ¿Sí? Pero a veces, mi amado, los hijos que vienen a las clases, sobre todo de las escuelas bíblicas para niños, hay niños que vienen que parece ser, mi amado hermano, como que si los han tenido en un corral. ¿Sí? Y como que si no le han dado libertad para poder hacer cosas, o en casa se los mantiene de una manera tan herméticamente cohibido que cuando los dejan aquí, es como que dejaran un trompo dando vuelta. ¿Sí? Hay muchachitos, hay niños bien comportados, hay muchachos que de pronto la maestra dice: mire, mijito, niños chiquitos, hermano, estoy hablando de niños de 3 años, 2 años, la maestra dice: siéntese, papito, y el niño se sienta. Tenga la hoja y el niño coge y lo quita. A ver, agarre el crayón y agarre el lapicito. A ver, escriba y enseña. Y usted lo ve y se enamora, uy, qué lindo. Y de la misma edad, viene otro niño, que voy a hacer la dramática, ¿no? Viene otro niño, claro, porque así como está él sentadito y está haciendo esto, sí, así hay una fila de niños. Y de pronto usted viene como padre, como madre, entra y dice: ahí le dejo, maestra, a mi niño, y se lo deja. Y cuando entra su niño, mire que ni pereza me da, abre las manos, parece que va a volar, y por encima de la mesa, sí, las hojas de sus hijos. ¡Ah!
hojas de otros niños y los niños se quedan con el lágrima. Y ahí comienzan de las dos filas. ¡Ah! 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 Que levanten las manos los papitos de esos niños. Toda madre dice, mi hijo no es así. No, te equivocado. Ruega a Dios que para el 2023 vamos a poner cámaras en la escuela. Para que cuando, y yo creo que muchos maestros me lo agradecerían. ¿Saben por qué? Porque cuando una maestra o un maestro llama a un papito de aquí de nosotros, si quiere hablar de su niño, inmediatamente el papá, ay, la mamá, el papá casi pasa relajado. El papá dice, bien, hijito, bien, como el papá salido. No, pero nadie se preocupe, dice, no, mijito, no. Entonces, si ya ponemos cámara, pero mira, aquí está. Ay, si es vivo, ¿no? ¿No parece? Para los maestros, sobre todo, es complicadísimo hablar con los hijos de los hermanos, porque está la afinidad en todo caso, la afinidad de la armonía cristiana. Y lo que uno menos desea, mi amado, es tener entre nosotros mismos algún tipo de roce sin respecto del comportamiento de los hijos. Y quiero ir ahí. ¿Qué dice la Biblia respecto de la disciplina? Yo sé que si yo le digo a alguien, hermano, disciplina a su hijo, ese hermano o hermana inmediatamente está pensando en coger ¿qué cosa? El látigo. Y no es así. Bíblicamente, por eso lo llevé a Proverbios capítulo 15. Cuando Dios habla de disciplina, está hablando, mi amado hermano, de que se le diga al muchacho, ¿sí?, con la única intención de que él, de manera inicial, mi amado, escuche razones. Dice la Biblia, mas el que escucha la corrección, ojo, escuchar la corrección. Mira, Dios nos está dando como primer parámetro dentro del desarrollo de esta enseñanza, es que tú aprendas a hablar con tus hijos. Es la mejor forma, es la mejor técnica, es lo bíblico. Amado, ¿qué es lo que ocurre como falencia dentro de los padres? Vemos travesuras y nos callamos. Porque posiblemente para nosotros las travesuras, como así le llamamos, sí son inofensivas. Puede ser que sean inofensivas cuando él esté solo o con tu gente. Pero cuando esa misma travesura, él, mi amado, la replica con otros que no son sus hermanos o que no es su propia familia que lo aguanta y lo tolera, entonces eso mismo que él hace en tu casa, mi amado, descompone ya en un área donde con otros niños comparten. Yo he venido, mi amado, trayendo este tema para que tú también aprendas a ponerte en los zapatos de los hijos de los demás o de los padres de los demás. Supongamos que sea tu niño revoltoso o tu niña revoltosa, porque es igual el que esté escribiendo ahí. Pero hoy ha venido con el Espíritu Santo tu niño, es decir, ha venido en paz. Y sea él el que esté escribiendo. Y venga otra criatura a hacerle lo mismo, ¿sí?, a tu propio hijo. Entonces tú vendrás y dirás, hermano, ¿qué está pasando? No hay control, es el maestro. Ojos y sorpresa con él. Esto puede pasar no aquí, también puede pasar en una escuela secular. ¿Sí? Ten, mi amado hermano, certeza de que las personas encargadas de enseñarle tanto la Biblia como matemáticas en la escuela, claro, a ellos les han enseñado a cómo pedagógicamente enseñarle a tus hijos, pero a ellos no se les enseña cómo criar a tus hijos.
Repito, por si no se entendió bien. Cuando tú llevas a tus hijos a un lugar para que les enseñen algo, sea matemáticas, gramática, ortografía, ciencias naturales, o en este caso, en esta entidad, la palabra de Dios, el libro del Éxodo, del Antiguo Testamento, tanto allá como acá, nuestra responsabilidad es enseñarles a tus hijos. Nuestra responsabilidad, como la responsabilidad en una escuela o en un colegio, en una universidad, es también la de enseñar a tus hijos. Pero ni aquí ni allá tenemos la responsabilidad de criarlos. Porque la crianza es, llamado, una función de Dios, ¿sí?, para los padres. ¿Sí estamos claros con este concepto? Con esta gran definición de Dios. Por eso, para que la crianza que nace no de la escuela dominical, ni de la escuela nocturna, ni de los colegios, ni de las escuelas seculares, ni de los jardines, llamado, la única persona responsable para criar es el padre y es la madre. Esto, te guste o no, mi amado, tú debes de aceptarlo. Te guste o no. Nunca le eches la culpa a un, mira, échale la culpa al maestro cuando él no le enseñó bien. Supongamos, llega, yo hablo de mi entorno nada más, bueno, y alguien llega de pronto a casa con sus hijos de la escuela dominical y dice: a ver, mi amor, ¿qué aprendió hoy día? ¿Qué aprendió hoy día? Y de pronto el niño, sí, que ya tiene ya lingüita y comienza a aflojarla, dice: ay, papá, hoy día me enseñaron, sí, de que Jesús, sí, nació de una virgen. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo así? Es que se acostó José con ella y ahí tuvieron el hijo. Sí, seguro, pero eso no es así. Es que así me lo enseñó la maestra. Así me lo enseñó la maestra. De verdad, ¿eh? Y usted confronta a la maestra. Una maestra, bueno, yo creo que uno siempre da como que la falencia al muchacho. Yo creo que el niño, creo que se expresó mal, porque él me viene a decir que usted le enseñó del nacimiento de Jesús. Sí, yo le enseñé, y me enseñó que había nacido de una virgen, sí, y le decía, ahí le apoyo, pero que también me decía que se acostó con José. O sea, ¿qué le enseñó? De pronto, si el maestro no estudió o tiene un mal criterio de la Biblia, y así fue. No, a ver, él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces usted ahí tiene todo el aval para llamarle la atención. ¿A quién? Al maestro, porque le está enseñando mal. ¿Me explico? Le está enseñando mal. Cada cosa en su lugar. Del hogar sale la crianza. Del hogar. Ahora, ¿cómo Dios, de primer punto, me da la pauta de poder criar a mi hijo? Es, llamado, aplicando la primera fórmula. Mi hijo debe de escuchar de mi papá, de mi mamá, debe de escuchar la corrección. Amén. Eso implica de que soy yo en casa, que es donde creo que están la mayoría del tiempo mis hijos, de mí debe de escuchar qué es lo que él hace bien o qué es lo que él hace mal. Y hermano, en esa parte yo sí quisiera darle una pauta. Los padres tenemos una mala forma de pronto de manifestarle a nuestros hijos en la crianza. O sea, lo digo con experiencia también, de errores y de acertadas y de cosas ciertas, acertadas y errores. A veces cuando los niños hacen cosas correctas, nosotros esas cosas las minimizamos. A esas cosas no le damos un impulso, un estímulo. Pero cuando se equivoca, lo hacemos pedazos. Y eso está mal. Nuestros hijos deben ver, mi amado, tanto el aplauso como la llamada de atención de nuestra parte.
Cuando su hijo hace algo correcto, mi amado hermano, estimule eso. Estimule, bien, mi amor. Así me gusta. Se comió todo. Le felicito, mi hijo. ¿Por qué? Porque el niño, sobre todo las criaturas, mi amado, están receptando de cero. Usted está poniendo algo en ellos que ellos no tienen. Ahora, abro un paréntesis. Recuerden que todo ser humano que nace propenso a hacer lo malo. Todo ser humano que nace en este mundo está propenso a hacer lo malo. Pero mírenle la carita, puede convertirse en Camargo. Pero mire, si es muy delicado, puede ser la gran Babilonia. Jezabel puede ser esa niña. ¿Por qué? Todo ser humano que nace en esta tierra, esto se lo digo para que usted esté plenamente consciente de lo que tiene, nace con la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces, con ese agravante con que nacen nuestros hijos, yo debería de poner en mi labor un mayor empeño para poder dedicarme más todavía a la hora de criarlos. Mi querido hermano, escuchar corrección da, mi amado, entendimiento a lo que creo. Yo debo, mi amado, participar dentro de mis llamados de atención o de mis elogios para mis hijos. Si el muchacho está haciendo algo equívoco, mi amado, dígale, no papito, así no se juega. Usted ha visto a veces a los niños que cogen las cosas, ¿verdad? Y cuando en su aparente jugar, desde chiquita, lo agarran y se lo lanzan por la cabeza a otro niño. ¿Sí lo ha visto? Y usted debe, no papito, así no. Usted no puede tirar, usted debe de pasar las cosas. Usted dirá, hermano, pero mis hijos ya no son tan chiquitos, están grandes, son viejos. Mis hijos ya no se tiran las cosas, bueno, se las tiran, pero no un juguete. Quieren hasta matarse entre hermanos. Ya vamos a ver esos escenarios. Por otro lado, mi amado, la Biblia, le dije que habían dos cosas. Cuando hablamos de el capítulo número 6 de Efesios, verso 4, la Biblia no solo me dice que tengo que considerar la disciplina. ¿Qué cosa es la disciplina? Llamado, en el concepto general, era la capacidad del carácter para controlar, ¿qué cosa? Impulsos. Si mi hijo de la nada o mi niña de la nada pierde los estribos, yo debo de ser para él, mi amado, yo, usted como madre o como padre, debo de ser el freno a esos impulsos. Típico, quítele algo a un niño para que cambie de tarea. Por ejemplo, ya hora de comer, quítele el juguete. ¿Y qué hace un niño? Ya lo que hace inmediatamente. Se arrebata. ¿Verdad? Imagínese que usted, mi amado, deje a ese niño en un lugar que no sea su casa y alguien le quite algo de las manos. A veces cuando cambian las asignaturas, sí, hablando de materias, a ver, bueno, ya no, ahora ya se acabó, ya no es hora de pintar, y le quitan la de color y comienza el revolú. Eso es desde el hogar. Aprenda a criar a sus hijos. Padres, voy con los papitos. Participe en la crianza. Mire, mi amado hermano, aquí vino un psicólogo la vez pasada y dijo algo que para muchos fue muy desafiante. ¿Quién pone en el niño o en la niña, dependiendo del sexo, quién pone, llamado, el carácter de formación de sus hijos? En el caso, por ejemplo, de una niña, ¿quién pone? El padre. Ojo con esto. Todo ser humano, y esto hasta de manera biológica, ¿sí? Todo ser humano tiene cromosomas, que son componentes propiamente del ADN.
Y todo ser humano, mi amado, comparte cromosomas, tanto masculinos como femeninos. Claro, en la mujercita hay mayores cantidades de, digamos, de ADN para lo que son cromosomas femeninos que masculinos y viceversa. No con esto estoy diciendo que el niño puede nacer con más cromosomas de mujer o menos cromosomas de varón y por eso se hacen homosexuales. No, eso es otra cosa. Eso es malformación, mala crianza. Pero sin embargo, sin meterme en ese tema y volviendo a lo que estamos tratando, hermano, un padre tiene por fuerza que involucrarse en la crianza de las niñas con ciertos parámetros de restricciones. Por ejemplo, si usted va a bañar a sus hijos, es recomendable que obviamente en el baño sea una madre la que se encargue de qué cosa, de lidiar con la intimidad y el pudor de su niño. Igual pasa con quién, con el varoncito. Pero dentro de lo que es la crianza, mi amado, tu hija tiene que verte participar en la crianza de manera activa tú como varón y viceversa. Pero muchas veces pasa todo lo contrario. Llega el padre y la muchacha y la madre dice, mira, pasó esto con tu hija. No, es mujer. Es contigo. Yo crío al varón. Tremendamente mal la aplicación de la crianza. Amado, el hombre, el padre y la madre deben de ser protagonistas dentro de la crianza de un niño y de una niña. Tanto la una como la otra necesitan, mi amado, ver la dualidad de la crianza. Una niña debe de ver así el rol paterno en acción. Así también en la disciplina. No solo, a veces el padre, mira cómo nos aislamos, cómo nos lavamos las manos y decimos, no, castígala tú. O háblale tú, o repréndela tú. ¿Y por qué no? No, es que yo soy varón. Ambos deben de participar en esta función. Ambos. Por eso es que cuando llegan a una edad crítica, de adolescencia sobre todo, mi amado, cuando ya el hombre, el varón, quiere meter mano en el asunto, se da cuenta de que ha perdido, ¿qué cosa? Autoridad. Y ahí quiere, hermano, no me oye, hermano. Perdió, ¿por qué? Porque no participó de qué cosa, de la crianza. Poner algo que en ese niño no había. ¿Y qué cosa usted, al aislarse de la crianza, usted, mi amado, ha desaparecido del escenario de la autoridad paternal? Luego también, en el mismo texto de Efesios capítulo 6, aquí estamos, de ese texto no hemos podido salir. Pero también la Biblia me dice que no solo debo de criarlos en disciplina, que es la forma en la que se aplicaría lo que es lo correcto, la corrección, ¿sí? Sino también que debo de estar en ellos para lo que se conoce en la Biblia como la amonestación del Señor. Ajá, y esto sí va a ser cachetada con guante blanco. Todo padre es responsable, padre y madre, es responsable de que el niño absorba de que sus acciones no solo deben de ser, mi amado hermano, lidiadas a través del ojo del ser humano llamado padre o madre. El niño también debe de saber que hay un Dios, ¿sí?, que mira y también evalúa el comportamiento que él está desarrollando. Me encanta cuando un padre, más allá de hacerle saber a su hijo que está haciendo mal algo, saca a relucir lo siguiente: papito, Dios te está viendo. Eso, mi amado, infunde a la criatura temor al Altísimo. ¿Me
explico? Mira, esto, mi amado, se aplica en toda orden de crianza, hasta cuando se le va a dar con la vara. Mira, a Dios no le agradó lo que tú hiciste. Si yo te serví la comida y no quería, ¿por qué me botaste en el plato? Dios dice que la soberbia, de ahí se le habla de Dios. Y se le da, mira, en el nombre del Señor te adora. Amado hermano, la amonestación del Señor, y lo quiero leer, mi amado, este mismo pasaje bíblico, lo quiero leer bajo la marquesina de la traducción del lenguaje actual, que es una nueva versión, la traducción del lenguaje actual es una versión más acorde con el lenguaje de nuestros tiempos. Si dice Efesios 6, verso 4, el mismo pasaje dice: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, y dice, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Eso referente a qué? A la amonestación del Señor. Edúquenlos, ya de acuerdo a cómo usted en Dios ha podido rescatar, sí, lo mejor dentro de la crianza, pero también hay que educarlos dándoles enseñanzas cristianas. A eso se le conoce ya en la Reina Valera del 60 como darle amonestaciones en el Señor. Seamos honestos, mi amado hermano. Mucha forma, o la forma tradicional de criar a nuestros hijos, es aplicando lo que con nosotros hicieron nuestros padres. No es que, hermano, es que a mí me metían en un tanque con agua. Es que a mí me daban con el cable de la plancha. Prácticamente como que nos torturaban. Y así que como así me hicieron a mí, así yo también hago con ellos. Mira, hay una gran diferencia, y quiero verlo bajo el escudo de la modernidad. Hay una gran diferencia de reacción entre lo que hacían con nosotros nuestros padres y lo que hoy por hoy nuestros hijos pueden hacer con nosotros. Dicho de otra forma, un padre en la antigüedad medio mataba a su hijo y nadie metía cuchara en ese asunto. Hoy por hoy, si escucha gritar a su hijo, el vecino de lado está llamando a la policía y te está denunciando. ¿Verdad que es así? O el mismo niño te dice, el muchacho te dice, venga y vas a ver lo que te va a pasar. Que se queda como que está. ¿Sí? Antes usted disciplinaba y el barrio decía, eso, acá está escondido, dele. Y así, mi amado. ¿Verdad? Ahora, si usted lo ve, a usted tiene hasta que esconder, tiene hasta que encerrarse para poder castigar. Bueno, la modernidad, tristemente lo digo, sí, en cosas obviamente de crianza, llamado prácticamente como que separó, ¿sí?, la disciplina dentro, o excluyó la disciplina dentro de la crianza de nuestros hijos. Usted antes se encomendaba a sus hijos, hasta los maestros. Los maestros tenían derecho de castigar a nuestros hijos, encomendados por los propios padres. Ahorita que si de pronto un maestro mira medio mal a un estudiante, van al distrito y lo denuncian y votan al maestro. Esta modernidad, llamado, arrancó de raíz, llamado, el factor de autoridad a la hora de criar. Pero no es un pretexto. Igual creo yo, mi madre me decía, así me mate, sí, me iré satisfecho a la cárcel sabiendo que te pegué la tranquisa de tu vida. No, punto. Me recuerdo que en una oportunidad alguien vino de España y lo primero que hizo, viniendo de España al Ecuador, esto hace muchos años atrás, fue venirle a meter una paliza a su hijo.
así, una paliza. Y cuando obviamente la gente que esperaba recibir con coinonía, amor y paz a las familiares que habían venido, pero ¿qué pasó? Hermano, es que se las tenía jurada, ya no le puedo tocar ni un pelo. ¡Olé! Acá no, acá yo tengo la libertad y nadie me dice nada. Allá hasta me ponen cámaras. Cámaras, hermano. Salió bonito de verdad. Amado hermano, entiendo que la disciplina sí abarca, obviamente, abarca la corrección también, pero todavía no quiero adentrarme en ello. Ahora, ¿por qué debo involucrarme dentro de la crianza? Recordando, miren, usted ya sabe qué es lo que significa el término crianza. ¿Por qué debo de involucrarme? Vamos por favor al libro de los Salmos, capítulo número 127. Libro de los Salmos, capítulo número 127. Me encanta este texto porque el Señor lo ilustra de acuerdo a la situación del momento cuando fue dado, ¿no? Hoy por hoy podríamos cambiar esto a la modernidad de la forma de vivir, pero vamos a tratar de verlo ¿sí? en este escenario. Dice el Señor, he aquí, verso 3, he aquí, mira cómo Dios lo pone, herencia de Jehová son los hijos. Mira que muchos padres dicen, hermano, mira que es un poquito grosero y le dice a sus hijos ahí, cómo hubiera querido que hasta ni haber nacido, ni haberte parido. Y así mismo hay hijos que también dicen lo mismo, por punto me trajiste, caso yo pedí venir al mundo, ahora me aguantas, dicen ahora. Pero mira la óptica de Dios. ¿Qué dice Dios que son nuestros hijos? Una herencia. ¿Cuánto quieren una herencia? Yo sé que piensa sobre dólares, pero la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y dice la Biblia, adicionalmente a esto, cosa de estima, es decir, cosa de valor, el fruto de tu vientre. Son, y dice allí, como saetas, diríamos, son como flechas, en la actualidad son como balas, queriendo de cambiarle, pero para defenderse no como mandar matar. Son como saetas en mano del valiente. Y dice aún más, y esto es maravilloso, así son los hijos habidos en la juventud. Y aquí sí quisiera, hermano, dar algo adicional. Mira, la mejor edad o el mejor tiempo para tener hijos es cuando estamos jóvenes. El mejor tiempo para tener hijos es el tiempo cuando los padres todavía están en todo su vigor y en toda su fuerza. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios no se equivoca. Criar hijos desgasta. Física, emocional y mentalmente a quien los está criando. ¿Sí? ¿Cómo se va a portar una madre, una buena madre al final del día? Rendida, cansada. Una buena madre, termina agotada. Un buen padre que se involucra, termina con una lengua afuera. Criar hijos no es fácil, pero es una herencia, es una bendición de Dios hacerlo. Una buena madre, mi amado, insisto, llegará al término del día totalmente rendida, pero satisfecha de saber que ha hecho la labor en ese día. Tener hijos fuera de esa temporada, de esa edad, que implica fuerza, implica desgaste también al mismo tiempo, no se podría comparar cuando los hijos vienen a destiempo. Y cuando habla de tiempo, puede ser de manera prematura. Imagínate que alguien de 15 años de hijo, que sale de un día de estar jugando con Barbies, con muñecas,
y el otro día tiene un niño de verdad. O criar hijos, cuando nos agarran ya de canas, cansados. Fíjate que tengo un hijo a la edad de 40 años. Por eso es que cuando se tienen hijos en avanzada edad, mi amado, ya los hijos, si a esa edad no hacen lo que nos da, les da la gana. Usted está tan agotado, ya no tiene fuerza ni la capacidad que usted obviamente ya los ve hacer las cosas. Se sube, brinca. Y usted ya no tiene capacidad de reacción. Porque perdió ¿qué cosa? ¿Qué cosa ya no tiene? Ya no tiene vigor. Ya no tiene fuerza. Por eso los hijos que tuvo en la juventud le reclaman. Y le reclaman con validez. Ah, si yo hubiera hecho eso, te lo dicen en la cara. Ay, déjalo. Si no está haciendo nada malo. Y viene, mi amado, qué sé yo, viene con el juguete partido por la mitad. Nada malo. Y a mí no te acuerdas cómo me rompiste la boca cuando dije tal cosa o hice tal cosa. Por eso la Biblia dice, hijos para criar, los mejores son aquellos que se obtienen amigos en la juventud. ¿Por qué? Porque la capacidad para poderlos criar, mi amado, demanda fuerza. Por eso yo soy enemigo de que un hijo sea criado por un abuelo o por una abuela. Porque los abuelos ya no tienen la capacidad física, tendrán la voluntad, tendrán el deseo y el buen ánimo, pero físicamente ya no lo van a poder hacer, mentalmente ya no lo van a poder desarrollar. Y segundo, no es su función. La función para la crianza recae al 100% en papá y en mamá. Abuelas presentes, ¿me han entendido? Ya me gané a los abuelos. Padres, madres, no encarguen a sus hijos. Ustedes tienen que criarlos. Es la realidad. Y si tanto trabajan, porque es la excusa que se usa en la actualidad, ¿qué trabajo? Entonces, contraten a alguien, paguen, que les cueste. Ya quisiera yo que le paguen a las abuelas o a los abuelos, pero no les dan ni el gracia, hasta se van bravos de la casa. No, pero mamá, mira, tú no le ayudaste a hacer lo que abuelas, ya que están criando, cobren. Por lo menos. No, pero hablando en serio, hermano, abuelos, no críen hijos ajenos. Es que eso quizás sí, es verdad, pero no es lo que Dios ha establecido. ¿A cuánto le gusta hacer la voluntad de Dios? Mira, los nietos son para disfrutarlos, pero no para criarlos. ¿Sí? Son para disfrutarlos, pero no para criarlos. Un abuelo es un apoyo en la crianza, pero no es el responsable de ella. ¿Sí estamos hablando claro, verdad? Así que si usted piensa tener hijos, no piense en sus padres como el salvavidas de la crianza de los niños. Hay muchos que dicen, ay, tranquila, le dice de pronto al enamorado o al enamorado, tranquila que cuando nos casemos, tu mamá lo va a criar. No lo miren.
cuidado. Si usted está volcado al trabajo y piensa tener hijos, o que uno de los dos se dedica a criar y el otro trabaja y a mantener, o dos, paguen responsablemente a alguien en casa para que se los pueda criar. ¿Amén? Gloria a Dios. No, mi amado hermano, estoy hablando verdad. Se oye un poquito difícil de asimilar, pero es la verdad. Así son, dice la Biblia, los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Dicho de otra forma, llenó en forma actual. Bienaventurado el hombre que llenó la chancleta con esas botellas. La aljaba era el depositorio donde se metía o se guardaban las flechas. Para nosotros, bienaventurado la cartera de la mujer que mete de todo ahí. Y le entra y le sobra espacio. Entonces, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Me interesa mucho, mi amado. Yo sé que no estamos en tiempo para tener media docena de hijos como lo tenían en la antigüedad. En la antigüedad había 10 hijos y decían de verdad, qué bueno, qué bendición. Hoy usted le dice a alguien, estoy embarazado. Pobrecito, dice uno en este mundo. Mi esposa es una de ellas, le cuento. ¿Sí? Porque en el entorno en el que estamos, hermanos, créame, es caótico traer una vida en este mundo. Es caótico por cómo estamos. Y dice la Escritura, sí, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Es decir, sus hijos no le traerán vergüenza. ¿Pero por qué no le traerán vergüenza? Porque esa padre y esa madre la supieron criar. No, mi amado, no pidas de tus hijos algo que tú no has puesto en ellos. ¡Salude! ¿Y cuál es que tú les enseñaste a saludar? O sea, ahí hay un doble lenguaje. Hagan bien. ¿Y cuándo es que tú hiciste algo bien con ellos? Cómanse todo si tú mismo dejas completita la comida. O sea, tienes que hablar y aconsejar con lo que ellos ven en ti. Papá, tú nunca saludas. ¿Por qué me pides que yo lo haga? Mire, yo sería un hipócrita decirle, haga buena letra si mi letra es parece piojo. ¿Sí, mi hermana María Carmen? Yo necesito un intérprete de Egipto para que identifique los jeroglíficos. Hay muchos que piensan que soy doctor cuando escribo. Solo los farmacéuticos me entienden. Entonces, ¿cómo pedirle algo a un hijo que yo no estoy dispuesto a hacer? Entonces, si yo quiero decirle, mira, tu cuarto esté ordenado, arreglado, y él se mete en mi dormitorio y está patas arriba, ¿qué enseñanza estoy dando? ¿Ah? Si yo fuera en este momento a visitarle y me le metiera en su dormitorio, ¿cómo lo tendría usted? La ropa guindadita, los zapatos puestos. Yo tengo eso sí, y bueno, me elogio yo mismo, mi esposa. Yo voy a la casa, apenas me saco la ropa, agarro armador y como esté, lo doblo y lo hilo. Zapatos, me voy sacando y así se un clavo, ahí lo vuelvo. Por lo menos desordenado en ese sentido no soy. Pésimo para la cocina. No para hacer, sino para lavar. No me meto. Le ayudo. Si usted dice haga, lo hago y le sirvo. Pero ¿cómo? Pero le gano a muchos varones que no ni se meten en la cocina. Tengo mis virtudes, pero también tengo mis falencias. Mi amado hermano, no esté dispuesto, ¿sí?, a que sus hijos hagan algo que usted mismo, con su enseñanza,
no está dispuesto a brindarles. Ahora, dice la Escritura, mi querido hermano, no será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta, hablando de la puerta de las ciudades, que eran los lugares donde se concertaban los principales del pueblo, de la comarca o de la ciudad, a hablar de cosas variadas. Más o menos como cuando usted, bueno, me imagino que usted no es de eso, pero antes sí era muy común ver afuera de los barrios sillas puestas y toda la gente sentada conversando. Porque antes sí se había dialogado bastante. Antes bueno, eso se lo digo para las nuevas generaciones, antes las casas, cuando uno alquilaba casas, tenían patios y baños comunales. Uno para bañarse salía con su jaboncito y su toalla, ¿sí?, a esperar turno para bañarse, porque las casas internamente no tenían baños, tenían baños comunales en el patio, claro, cerrado, todo, pero se tenía que bañar primero la familia Gutiérrez, después los Zambrano, luego los Coronados y así iban por ahí. Y cuando se lavaba la ropa, bajaban toditas las madres a lavar la ropa. Como que se ponían de acuerdo, ¿verdad? Y ¿se acuerdan de las tinas de madera? Filos de hierro, ¿verdad? Ahí era el asunto. Claro, cepillo de madera, sí. Qué lindo tiempo. Ahora es mamá, la lavadora no prende. Todo el mundo la va a hacer, hasta yo la voy a hacer. Mi amado, ¿a dónde quiero llegar? Que cuando se reunía la gente, lo primero que se hablaba era del estado de cómo estaba la familia. Y cuando la Biblia dice que no va a quedar avergonzado cuando se hable de los hijos, era porque los padres se habían sacado el aire criando a sus hijos. ¿Cuánto tiempo le inviertes en la crianza de tus hijos? Yo sé, mi amado, que un padre o una madre puede venir muy cansado, pero sin embargo sigue siendo tu responsabilidad. Antiguamente también por ahí las madres en algo trabajaban, y cuando venían, mi amado hermano, a revisar cuadernos, venían a lavar uniformes, venían a servir comida o a hacer comida. Hoy por hoy se viene, ¿verdad?, y ya no comen. Entonces, la participación o el involucramiento de un padre en la crianza, mi amado, hoy por hoy está desvalorizado. Usted, como parte de un hogar, tiene la responsabilidad. Si usted ya está un poco adulto como yo, medio joven, como lo diga, mi amado, usted tiene la responsabilidad por lo menos de transferir esto, mi amado, a sus hijos, a sus hijas, para que ellos, mi amado, no pierdan el hilo de Dios en la crianza de la familia, de los hijos. Termino dando a saber lo que dice Salmo 144, versos 12. Esto ya no lo explico, solamente lo digo, porque obviamente hoy hemos abierto el tema y lo vamos a continuar desarrollando para el próximo día sábado. Y dice el Salmo 144, verso 12, lo leo, ¿sí? Dice: sean nuestros hijos, ojo, sean nuestros hijos, Salmo 144, verso 12, ¿sí? Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿Y cómo es eso? Verdosas, firmes, derechas. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, es decir, como esos pilares que son bien adornados con bases armoniosas, con capiteles de gran decorado. Mira, en la antigüedad, mi amado hermano, hay una abuela que veía mal sentada a una muchacha, a una nieta, un chancletazo la hacía reaccionar. ¿Sí o no? ¿Ah?
De ahí digo así, el estigma de la chancleta voladora. Claro, hermano. ¿Qué iba a estar una muchacha con las patas? Hermano, era un solo carajazo, un solo chancletazo, o un látigo, el peludito ese que a cuánta gente no lo interesó. Era tremendo, mi amado. ¿Qué iba a estar metido de pronto si un niño hablando cuando la gente nunca estaba conversando? Imposible, imposible. Pero hoy por hoy, mi amado, insisto, la falta de nuestra parte, porque nos agarra cansados y todo demás, hace que esta generación de hijos que tenemos sean hijos irreverentes y, claro, mal educados. ¿Por quiénes? Por nosotros. Mal criados. ¿Por quiénes? Por nosotros. Nosotros somos los culpables de tener, llamado, las juventudes actuales que vemos por las calles. Nosotros somos los responsables. ¿Quiénes son los padres de esos muchachos? Fueron padres que no tuvieron la responsabilidad de criarlos, ni en el temor de los propios padres, peor en el temor de Dios. Pero esto lo vamos a seguir ahondando con la ayuda del Espíritu Santo el próximo día sábado, si Dios nos da vida. Amén. Que la gloria y la honra sea para el Señor y espero que